Capítulo 1. El eco prohibido. Me llamo Clara, y juro por la cruz que lo que voy a contar no nació de mi imaginación febril, sino de la piedra húmeda de aquel convento maldito. La primera vez que lo escuché fue en medio de la oración nocturna. Todas las hermanas rezaban en silencio, los labios apenas moviéndose bajo la luz temblorosa de las velas. Y entonces, entre los murmullos del rosario, surgió un sonido que no debería existir allí, un gemido. No era un lamento de dolor, ni un suspiro de cansancio, era un gemido largo, cargado de placer prohibido, que se expandía por las paredes como si el mismo convento respirara deseo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, mis manos temblaron sobre el rosario, y una hermana a mi lado me miró con cejas fruncidas, como si mi respiración entrecortada fuese la culpable. Pero no era yo. Los ecos crecieron, mezclándose con los cantos de las sombras proyectadas en los muros, porque eso fue lo más aterrador. Las sombras no coincidían con nuestros cuerpos. Yo veía claramente cómo se movían, se retorcían en gestos de pasión, como si fueran figuras atrapadas en un éxtasis eterno. Traté de apartar la mirada, de cerrar los ojos, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más sentía aquel calor subir por mis muslos bajo el hábito, una tentación imposible de sofocar. El rezo terminó, las hermanas se dispersaron con serenidad, y yo quedé sola, petrificada en el banco. Nadie parecía haber escuchado nada, nadie, excepto yo. Me levanté y avancé hacia la pared del fondo de la capilla. El sonido aún vibraba en mis oídos, como si viniera de allí, del muro más antiguo. Al apoyar la palma, lo sentí palpitar, tibio, como si latiera bajo la piedra. ¿Este convento guarda secretos?, me susurré, y el eco de aquel gemido respondió como si me confirmara. No sabía entonces que esa noche era solo la primera de muchas, y que cada eco me arrastraría más hondo, hasta el borde mismo de la fe y del deseo. Capítulo 2. El muro que respiraba. Esa noche no pude dormir. El eco de aquel gemido seguía vibrando en mi pecho como un rezo invertido. Me revolví en la cama de madera, con las manos apretadas contra el hábito, intentando silenciar el calor que me ardía por dentro, y cuando al fin cerré los ojos, juraría que escuché un suspiro pegado a mi oído, como si alguien se inclinara sobre mí. Al amanecer, decidí volver a la capilla. La piedra aún guardaba el frío de la madrugada, pero al acercarme al muro del fondo, sentí lo imposible. El muro respiraba. Un aire tibio se escapaba de las grietas, como si la piedra tuviera pulmones ocultos, como si debajo de ella hubiera cuerpos jadeando en secreto. Me quedé inmóvil, con la frente apoyada en la superficie áspera, y escuché. Al principio eran leves vibraciones, un murmullo casi imperceptible, luego se transformaron en jadeos rítmicos, tan intensos que sentí mis propias rodillas temblar. Las sombras proyectadas por los cirios bailaban sobre la pared, arqueando espaldas, abriendo bocas, contorsionándose en un espectáculo de placer que me hipnotizaba. Señor, ten piedad, recité en un susurro, pero mi voz sonó más como un lamento que como una oración. Algo dentro de mí se debatía entre la devoción y la entrega a aquel misterio carnal. De pronto, sentí una mano en mi hombro, giré bruscamente, y allí estaba Sor Magdalena, mirándome con ojos enrojecidos por el insomnio. Tú también lo escuchaste, ¿verdad?, murmuró. No era una pregunta, era una confesión. Nos quedamos en silencio, observando cómo el muro se contraía suavemente, como un pecho que exhala y vuelve a llenarse de aire. Y en ese instante, comprendí que no estaba sola, que aquellas sombras no eran solo ilusión mía, sino parte de un secreto que el convento había querido ocultar durante siglos. Pero si las paredes respiraban, ¿qué era lo que estaba vivo dentro de ellas? Capítulo 3. El crucifijo que ardía en silencio. La noche siguiente, regresé a la capilla como quien regresa al lecho de un amante prohibido. No podía evitarlo. Algo más fuerte que mi voluntad me arrastraba hasta ese muro palpitante. Sor Magdalena me acompañó sin decir palabra.
En sus ojos oscuros reconocí el mismo temor y la misma fascinación. Encendimos una sola vela para no despertar sospechas. La luz titilante acariciaba el crucifijo del altar mayor. Y entonces ocurrió, la figura de Cristo comenzó a gotear. No era cera ni agua, era un líquido espeso, oscuro, que caía lentamente desde sus manos clavadas. Un brillo rojizo, ardiente, como sangre recién derramada. Me acerqué con el corazón golpeando en mi pecho. Extendí la mano temblorosa, y al tocarlo sentí calor. No era metáfora. El crucifijo ardía en silencio, como si dentro de él hubiera un fuego secreto que no consumía la madera, sino que la alimentaba. Sor Magdalena cayó de rodillas, rezando entre sollozos. Pero yo no podía apartar los ojos de aquel Cristo que parecía sufrir y gozar al mismo tiempo. Su rostro tallado mostraba dolor, sí, pero sus labios se entreabrían como si exhalaran un gemido oculto. De pronto, las sombras regresaron, cubrieron las paredes como amantes desatados, entrelazándose en gestos de deseo, y lo más terrible, sus movimientos estaban sincronizados con las gotas ardientes que caían del crucifijo. Cada gemido de las sombras era una gota, cada gota un temblor en mi piel. «Esto no es obra de Dios», susurró Magdalena con voz quebrada. Yo quise responder, pero mis labios apenas dejaron escapar un suspiro. El calor de aquel fuego invisible me recorría por dentro, encendiendo zonas de mi cuerpo que jamás había permitido despertar. Esa noche comprendí algo aterrador: el convento no solo respiraba, el convento estaba vivo, y nos estaba tentando con un placer tan sagrado como prohibido. Capítulo 4. El rezo entrecortado. Esa madrugada, la campana nos llamó al rezo comunitario. Aún tenía en mis manos el calor del crucifijo ardiente, y el eco de aquella sombra seguía latiendo en mi pecho. Me senté junto a las demás hermanas, intentando recobrar la calma, pero en cuanto el canto gregoriano comenzó, lo sentí otra vez, ese susurro invisible que se colaba entre las palabras sagradas. Al principio era apenas un murmullo, un aliento oculto entre los salmos. Luego se transformó en un ritmo jadeante, como si cada Ave María se mezclara con un gemido ahogado. Intenté alzar la voz para cubrirlo, pero mi respiración se quebraba, interrumpida por un temblor que subía desde mis entrañas. De pronto, lo vi en las demás. Una hermana mordía el labio con fuerza. Otra apretaba las rodillas como si tratara de sofocar un impulso. Sor Magdalena me miró de reojo, sus mejillas ardían, y comprendí que no era yo sola quien sentía aquella invasión. El convento nos estaba tocando a todas. El rezo se convirtió en un coro entrecortado, como si cada palabra sagrada fuera atravesada por el deseo. Algunas voces se apagaban en suspiros, otras se quebraban en un temblor húmedo. Yo misma, con el rosario entre las manos, solté un gemido ahogado que resonó en la nave como una blasfemia. Las sombras, fieles a su juego, se alzaron en las paredes. No eran figuras definidas, sino cuerpos enredados que se agitaban con cada nota del canto. Y lo más perturbador fue ver cómo el incienso no subía recto hacia el techo, sino que ondulaba como si estuviera siendo acariciado por manos invisibles. «Señor, apiádate de nosotras», gritó una hermana antes de caer desmayada sobre el suelo, pero ni su cuerpo inerte detuvo aquel crescendo. La capilla entera vibraba entre plegaria y placer, como si un nuevo ritual hubiera nacido sin que nadie lo pronunciara. Yo lo supe en ese instante, rezar ya nunca volvería a ser un acto inocente. En este convento, cada palabra a Dios venía acompañada por un estremecimiento oscuro, y cada silencio era una invitación al deseo. Capítulo 5. La celda sin cerradura. Después de aquella oración profanada por suspiros y temblores, no pude descansar. Algo me arrastraba más allá de la capilla, más allá de las sombras que gemían en los muros. Una fuerza invisible me guió hasta un pasillo olvidado del convento, donde el aire era más denso y cada piedra parecía guardar un secreto. Allí encontré una puerta distinta a todas, vieja, astillada, sin cerradura, como si nunca hubiera sido pensada para cerrarse. Empujé con suavidad, y el chirrido que brotó me heló la sangre. Dentro,
La celda estaba desnuda, 4 paredes húmedas, una cruz rota en el suelo, y velas apagadas que parecían haber llorado hasta consumirse siglos atrás. Me incliné para recoger la cruz, pero entonces lo vi. En las paredes, grabados con mano temblorosa, aparecían inscripciones en latín. No eran simples oraciones. Eran frases que mezclaban lo divino con lo carnal. Corpus Dei in stasi, Sacramentum voluptatis. Palabras que parecían invocar un Dios que respiraba deseo. Pasé los dedos por las letras, y un calor subió por mi brazo, directo a mi pecho. Era como si las piedras aún guardaran el eco de manos desesperadas, de cuerpos que se habían amado allí, bajo el disfraz de la devoción. Cerré los ojos y, por un instante, escuché voces femeninas sollozando entre placer y oración. La puerta se cerró de golpe tras de mí. Giré asustada, y allí estaba Sor Magdalena, con el rostro pálido y los labios entreabiertos. «No debiste entrar aquí», me dijo, pero su voz no era de reproche, sino de deseo contenido. La vi avanzar hacia las paredes, acariciar las inscripciones como si fueran cicatrices vivas. «Aquí comenzó todo, mucho antes de nosotras», susurró. Sus dedos temblaban y su respiración se volvía jadeo. En ese instante lo comprendí. Esa celda era el corazón prohibido del convento, el lugar donde lo sagrado y lo profano se habían unido en un pacto oscuro. Y ahora, ese pacto nos reclamaba a nosotras. Capítulo 6. El velo que ocultaba un rostro. Esa noche, el convento entero parecía respirar conmigo. Después de descubrir la celda prohibida, cada rincón me devolvía ecos de placer ahogado y oraciones incompletas. Caminé hacia la capilla, buscando un consuelo que ya no sabía distinguir si era divino o profano. La penumbra estaba rota solo por las velas que titilaban como si fueran testigos temerosos. Y allí la vi, la estatua de la Virgen, cubierta por un velo fino que apenas dejaba entrever la dulzura de su rostro. Me acerqué, con la intención de rezar, pero algo en el aire me detuvo. Una fragancia desconocida, cálida, semejante al perfume de la piel sudada tras un secreto encuentro. Extendí la mano para alisar el velo, y entonces lo imposible ocurrió. Los labios de la Virgen parecieron humedecerse, brillando bajo la luz como si acabara de suspirar. Sus ojos, ocultos hasta ese momento, se abrieron apenas, y en esa mirada adiviné ternura y deseo. Un estremecimiento me recorrió, tan intenso que casi me arrodillo. No por devoción, sino por rendición. A mis espaldas, escuché un jadeo. Era Sor Magdalena, de pie en la puerta, observando con el rostro arrebatado. Ella sonríe, ¿lo ves?, murmuró. Y sí, la sonrisa estaba allí, no era de pureza, sino de complicidad, como la de una mujer que guarda un secreto íntimo con quien la contempla. El velo cayó lentamente, como arrancado por un viento invisible. La estatua no era ya un ícono de fe, sino una figura palpitante, labios entreabiertos, mejillas húmedas como si el mármol llorara y sudara al mismo tiempo. Sor Magdalena se dejó caer de rodillas, con lágrimas en los ojos. Yo, en cambio, no pude evitar sentir un calor abrasador subir por mi cuerpo, mezclando vergüenza y excitación. Era como si la Virgen no nos juzgara, sino que nos invitara. Esa noche entendí que el velo no ocultaba solo un rostro, sino una verdad. En este convento, incluso lo más sagrado estaba hecho de carne y gemidos. Capítulo 7. El claustro de medianoche. El reloj del convento marcó las 12 campanadas con un retumbar grave que parecía despertar algo oculto en las entrañas de las paredes. Yo había prometido a mí misma no salir de la celda esa noche, pero mis pies descalzos caminaron por los pasillos como guiados por una fuerza que no admitía resistencia. Sor Magdalena me seguía en silencio, con los ojos encendidos por la misma fiebre que me consumía. El claustro estaba desierto, iluminado solo por la luna que caía a través de los arcos de piedra. El aire era espeso, cargado de un perfume dulce y metálico. Fue entonces cuando las sombras regresaron, primero tímidas, alargadas por la luz, y luego más densas, más humanas.
No se limitaban a arrastrarse por el suelo o a temblar en los muros, se erguían, se tocaban, se besaban con un descaro que nos hizo contener el aliento. Las siluetas se entrelazaban como amantes desesperados. Sus gemidos se confundían con el viento de la medianoche. Una figura femenina se arqueó contra otra, y el roce de sus cuerpos oscuros produjo un eco húmedo que resonó bajo los arcos. Sentí que la sangre me hervía, y Magdalena, a mi lado, dejó escapar un suspiro que era mitad oración, mitad gemido. Quise retroceder, pero el claustro entero parecía cerrarse sobre nosotras. Las sombras nos rodeaban, y cada una reflejaba un gesto que reconocía en mis propios deseos reprimidos, bocas abiertas, manos temblorosas, espaldas curvadas en un placer infinito. Una de esas figuras se acercó, sin rostro, sin nombre, y extendió su mano hacia mí. El aire se volvió más caliente, y cuando aquella sombra rozó mi brazo, sentí el contacto real, cálido, húmedo, vivo. Grité, pero mi voz se quebró en un gemido que no supe si era de terror o de rendición. Magdalena cayó de rodillas, y sus labios se movían sin emitir palabras, como si ya rezara en una lengua perdida. La campana del reloj marcó el último tañido de medianoche, y el claustro vibró como un cuerpo en el clímax. Las sombras se alzaron, todas a la vez, y en su coro de placer entendí que ya no éramos espectadoras. Éramos parte del ritual. Capítulo 8. La confesión que no era mía. Después de aquella medianoche en el claustro, nada volvió a sentirse igual. Caminábamos de día entre rezos y silencios forzados, pero sabíamos que las paredes seguían ardiendo en secreto. Sor Magdalena me evitaba con la mirada, como si temiera reconocer lo que habíamos compartido al contemplar a las sombras. Yo, en cambio, buscaba respuestas, y pensé que solo el confesionario podría dármelas. Entré en la penumbra estrecha, cerrando la puertecilla de madera tras de mí. El olor a incienso mezclado con sudor antiguo me envolvió como un sudario. Acaricié el rosario con las manos temblorosas y, al apoyar la frente en la rejilla, me preparé para hablar, pero no fui yo quien pronunció la primera palabra. Una voz oscura, femenina, emergió del otro lado, grave, húmeda, cargada de deseo. Hablaba en un idioma que reconocí solo en fragmentos, latín mezclado con un murmullo pagano. Corpus desiderium peccatum dulce. Mi corazón golpeaba tan fuerte que creí que me escucharía. Yo no he dicho nada, susurré, apenas respirando. La voz rió suavemente, un gemido disfrazado de carcajada, y entonces comenzaron las confesiones. Historias de toques prohibidos bajo el hábito, de lenguas que pronunciaban el nombre de Dios como un orgasmo. Cada palabra me atravesaba como una caricia invisible. Sentía el calor en mi cuello, en mi pecho, en mis muslos. Quise apartarme de la rejilla, pero una fuerza me mantenía pegada a ella, y lo más aterrador fue escuchar mi propia voz, respondiendo en esa lengua desconocida, confesando pecados que nunca había cometido, o tal vez sí, en sueños, en sombras, en alguna vida anterior. Non es tua, es nuestra, susurró la voz. No era mi confesión, era de algo más grande, más oscuro, que me estaba usando como instrumento. De pronto, sentí un aliento caliente atravesar la rejilla y rozar mis labios. Retrocedí, aterrada, y descubrí que estaba sola. El otro lado del confesionario estaba vacío, pero el eco de mis propias palabras seguía resonando en la madera, gemidos, súplicas, plegarias eróticas que no reconocía como mías, y que, sin embargo, nacían de mí. Esa noche comprendí que ya no solo escuchaba al convento, el convento hablaba con mi voz. Capítulo 9. El cuerpo escrito por Dios. Desperté en la oscuridad de mi celda con el corazón golpeando como si hubiera corrido kilómetros. El aire olía a incienso rancio, pero también a algo más íntimo, como el perfume de una piel recién sudada. Intenté incorporarme, y entonces lo vi, en mis brazos, en mi vientre, incluso en mis muslos. Habían aparecido marcas. No eran heridas.
ni moretones. Eran frases, inscripciones en latín, rojas como si hubieran sido escritas con fuego sobre mi piel. Lux in stasi, Dominus desiderium. Cada palabra ardía al contacto de mis dedos, y con cada roce sentía un estremecimiento que me hacía morder los labios. Corrí hacia el espejo agrietado de la celda, y mi reflejo me devolvió un cuerpo marcado como un pergamino vivo. El hábito apenas lograba cubrir aquellas escrituras que descendían hasta lugares que ni yo misma me había atrevido a mirar con devoción o deseo. Era como si Dios, o algo que fingía serlo, me hubiera reclamado como su libro prohibido. Un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Era Sor Magdalena. Entró en silencio, y al verme, sus ojos se abrieron como si ya supiera lo que encontraría. Se acercó con manos temblorosas y rozó las letras de mi hombro. Sus dedos siguieron la línea ardiente que bajaba por mi clavícula, y al contacto, un gemido escapó de mi garganta. Mitad oración, mitad profanación. No eres la primera, susurró. Estas marcas son un llamado. El convento elige. Yo quería preguntarle qué significaba, pero las palabras se ahogaban bajo el fuego que recorría mi cuerpo. Sentía que cada letra palpitaba con vida propia, como si quisiera pronunciarse a través de mi piel. Esa noche me recosté en el suelo frío, con el hábito desgarrado y las inscripciones brillando en la penumbra. Cerré los ojos, y juraría que escuché coros lejanos recitando los mismos salmos que ahora llevaba escritos en mi carne. No sabía si era una bendición o una condena, pero lo cierto es que ya no me pertenecía. Mi cuerpo era un texto sagrado, y cada palabra escrita en mí estaba destinada a gemirse, no a rezarse. Capítulo 10. El canto que excitaba al aire. El amanecer llegó cargado de un silencio espeso, como si el convento entero contuviera la respiración antes de estallar en un nuevo secreto. Mis marcas seguían ardiendo bajo el hábito, y cada paso que daba hacia la capilla era como si las frases escritas en mi piel palpitaban, exigiendo ser leídas por alguien más. Ese día el coro debía cantar durante la misa mayor. Las hermanas se alinearon en semicírculo, con los labios preparados para entonar los salmos. Yo me situé entre ellas, temblando, con la certeza de que algo estaba a punto de romper la delgada línea entre lo santo y lo profano. La primera nota nació suave, casi un suspiro, pero de inmediato el aire se volvió denso, cargado de vibraciones que me rozaban como dedos invisibles. Cada voz femenina se alargaba más allá de la melodía, quebrándose en un jadeo apenas contenido. El canto no elevaba al cielo, descendía a la carne. El incienso comenzó a ondular como humo excitado, y juraría que formaba figuras de cuerpos arqueados. Las sombras en los muros, fieles a su costumbre, se unieron al coro, abrían sus bocas oscuras, y de ellas salían suspiros que se mezclaban con nuestras notas. Era imposible saber si rezábamos o gemíamos. Sor Magdalena, a mi lado, dejó escapar un sonido húmedo que hizo temblar mis rodillas. La hermana frente a mí cerró los ojos, con la cabeza echada hacia atrás, y su voz salió rota, como si cada palabra latina le arrancara un estremecimiento secreto. Yo misma, al pronunciar el Kyrie eleison, sentí que mi garganta se abría para dejar pasar algo más que una plegaria. El aire entero vibraba, excitado, como si el convento respirara con nosotras. Las columnas parecían latir, las paredes sudaban, y el altar goteaba un líquido espeso que caía sobre el mantel blanco como una ofrenda blasfema. La misa se convirtió en un ritual de suspiros. Nadie podía fingir devoción, todas estábamos poseídas por el canto. Y cuando el último acorde murió en la capilla, lo que quedó no fue silencio, sino un eco de placer flotando en el aire, como si la voz de Dios se hubiera confundido con la nuestra. Esa fue la primera vez que comprendí que el convento no necesitaba de nuestros rezos. Nos quería cantando, para gemir a través de nosotras. Capítulo 11. La hostia palpitante. El eco del canto aún vibraba en mis huesos cuando llegó el día de la comunión. El convento parecía expectante, como si cada muro aguardara el momento en que el pan sagrado tocara nuestras lenguas. Yo me arrodillé junto a las demás hermanas,
pero el fuego de las inscripciones en mi piel ardía con más fuerza que nunca, como si presintieran lo que estaba por venir. El sacerdote alzó el cáliz, y su voz tembló en el Hoc est corpus meum. Sentí que la capilla entera se estremecía, como si la frase no fuera un rito, sino una invocación carnal. Cuando se acercó a mí, la bandeja con las hostias brillaba con un resplandor húmedo, como si cada una sudara un calor invisible. Abrí la boca, temblando, y la hostia tocó mis labios. Fue entonces cuando lo imposible ocurrió. La hostia latió, no una, sino 2 veces, como un corazón diminuto, y al depositarse sobre mi lengua, siguió palpitando dentro de mí, marcando un ritmo frenético que me hizo gemir sin poder contenerme. Las demás hermanas comenzaron a retorcerse. Una dejó caer la hostia de su boca, jadeando. Otra apretó el hábito contra su vientre, como si algo dentro de ella se agitara con violencia. Yo misma sentía que la hostia crecía en mi boca, latiendo, bombeando calor que descendía hasta mis entrañas. El sacerdote me miró con horror, pero su voz se quebró cuando sus manos comenzaron a sangrar. Las gotas caían sobre el cáliz, y el vino se agitaba como un líquido vivo, burbujeando, respirando. «Esto no es el cuerpo de Cristo», gritó una hermana, pero nadie se movió para detener el sacrilegio. El convento entero estaba poseído. Cada hostia entregada se convertía en un corazón ardiente que obligaba a las hermanas a gemir, a temblar, a perderse en una comunión que no era con Dios, sino con algo más profundo y oscuro. Me llevé las manos al pecho. Sentía el corazón de la hostia latiendo dentro de mí, sincronizado con mis marcas de fuego, y en ese instante, comprendí con un terror delicioso que ya no podía escupirla ni liberarme. Yo misma era ahora un tabernáculo vivo, un cuerpo palpitante escrito por Dios, o por el demonio. Capítulo 12. El diario escondido. Los días posteriores a la comunión se convirtieron en un delirio. Algunas hermanas no podían rezar sin gemir, otras despertaban con marcas nuevas en la piel, y el sacerdote desapareció sin dejar rastro. El convento era un cuerpo enfermo de deseo, y yo sabía que en algún rincón debía estar la clave de todo aquello. Fue Sor Magdalena quien me llevó a la biblioteca prohibida, una sala oculta tras un tapiz polvoriento. Apenas cruzamos el umbral, un olor a pergamino húmedo y cera gastada nos envolvió. Allí, entre estantes olvidados, hallamos un libro distinto, un diario, encuadernado en cuero ennegrecido, escondido dentro de un misal como un corazón podrido dentro de una costra sagrada. Lo abrí con manos temblorosas. La primera página estaba escrita con una tinta rojiza que parecía sangre reseca. Aquí comenzó el pacto, decía. No era un simple registro, sino una confesión de las primeras monjas que habitaron el convento. Relataban cómo, siglos atrás, una procesión trajo hasta estas paredes un ídolo pagano, un altar de carne y fuego. Incapaces de destruirlo, decidieron sepultarlo bajo el convento, sellándolo con rezos y con su propia entrega, no de castidad, sino de placer. Cada orgasmo era una oración, cada gemido, un sacrificio. Las páginas siguientes estaban llenas de cantos prohibidos, dibujos de cuerpos enlazados y símbolos que ardían a mis ojos como si quisieran salirse del papel. Sor Magdalena lloraba en silencio, pero no apartaba la vista. Yo pasaba las hojas con el pulso acelerado, sintiendo que aquel diario hablaba directamente a mis inscripciones, que brillaban bajo el hábito como si respondieran a las palabras antiguas. Al final, un párrafo marcado con fuego: el convento está vivo, alimentadlo y os dará visiones, negadle, y os devorará. Cerré el libro de golpe. En ese instante, las velas de la sala se encendieron solas, proyectando sombras que se retorcían como amantes invisibles, y comprendí, con un escalofrío que me cortó el aliento, que no era un simple diario, era una guía, un manual para mantener vivo el pacto que aún respiraba bajo nuestros pies. Sor Magdalena me tomó la mano, sus labios se acercaron a mi oído, húmedos, temblorosos. «Ya no hay vuelta atrás», susurró.
Somos parte del libro. Capítulo 13. El exorcismo invertido. El descubrimiento del diario se extendió como un veneno entre nosotras. Nadie lo admitía en voz alta, pero todas sabíamos ya que éramos piezas de un pacto antiguo, reanudado con nuestros rezos entrecortados y nuestros cuerpos marcados. La noticia de un sacerdote recién llegado, enviado por el obispo para purificar el convento, encendió en nosotras una mezcla de esperanza y temor. Se llamaba Padre Esteban. Su voz era grave, sus ojos firmes, y traía consigo un crucifijo de hierro y un misal nuevo, como si las palabras frescas pudieran borrar siglos de gemidos inscritos en la piedra. Desde el primer instante, el convento lo rechazó, las paredes crujieron, las velas se apagaron a su paso, y un murmullo de placer burlón vibraba en los corredores cada vez que él pronunciaba el nombre de Dios. La ceremonia de exorcismo comenzó en la capilla. Todas las hermanas nos arrodillamos, aunque no sé si por obediencia o por un oscuro deseo de presenciar lo inevitable. Padre Esteban roció agua bendita sobre el altar, y el líquido chisporroteó como si tocara brasas vivas. El crucifijo temblaba en su mano. «Abandonad este lugar, sombras impuras», gritó con voz firme, pero las sombras no huyeron. Al contrario, se alzaron de las paredes, más densas que nunca, contorsionándose como cuerpos excitados que se reían del exorcismo. Una figura oscura rodeó al sacerdote y, en lugar de apartarse, él se inclinó como si el aire mismo lo empujara a rendirse. Su voz se quebró, el rezo se transformó en un jadeo. Lo vimos caer de rodillas, con el crucifijo aún en alto, pero sus labios ya no repetían salmos. Decían frases en la lengua prohibida del diario. Corpus, stasi, pactum aeternum. El convento entero vibraba con sus palabras. Sor Magdalena gimió junto a mí, y yo sentí como mis marcas ardían, respondiendo al ritmo del nuevo rezo. El sacerdote, aquel enviado de pureza, temblaba ahora como un amante poseído. Sus manos sangraban al aferrarse al crucifijo, y sus ojos se volvieron negros como la noche cerrada. De su boca brotó un grito que no era humano, sino un coro múltiple, las voces de todas las sombras juntas, gozando a través de él. En ese instante entendí, el exorcismo no había expulsado nada, lo había invitado todo. El Padre Esteban ya no luchaba contra el mal, era su altar vivo. Capítulo 14. La noche de las lenguas. Después del exorcismo fallido, el convento dejó de fingir santidad. Ya no había muros que ocultaran los gemidos, ni rezos que disimularan el deseo. Padre Esteban vagaba como un espectro poseído, murmurando salmos invertidos mientras sus ojos ardían de un negro húmedo. Nosotras, las hermanas, sentíamos como algo nos arrastraba a una entrega que ya no podíamos negar. La noche cayó con un silencio extraño, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. En el claustro, las sombras nos esperaban, más densas y definidas que nunca. Sor Magdalena me tomó de la mano, y sus dedos temblaban no de miedo, sino de ansia. Todas nos reunimos allí, como convocadas por una voz que no necesitaba pronunciarse. Entonces comenzó el milagro blasfemo. Una de las hermanas abrió la boca para rezar, pero lo que salió no era latín, ni español, ni lengua conocida. Era un idioma de gemidos entrelazados con palabras. Una lengua húmeda y serpenteante que vibraba en el aire como un canto de placer. Una a una, todas comenzamos a hablar en esa lengua extraña. Y yo también. Mis labios se movían sin mi voluntad. Mi voz brotaba como un río oscuro, mezclando plegaria y deseo en cada sílaba. Los cuerpos respondieron al idioma nuevo, se arqueaban, se estremecían como si cada palabra fuera una caricia en la carne. El suelo de piedra latía bajo nuestros pies. Las columnas se agitaban como si respiraran, y las sombras nos imitaban, repitiendo en susurros el idioma prohibido. Padre Esteban apareció en medio del claustro, con el crucifijo aún en la mano, pero ya no era un sacerdote, hablaba en la misma lengua que nosotras, y cada palabra que pronunciaba hacía vibrar el aire como un orgasmo colectivo. Las hermanas caían de rodillas, unas llorando, otras riendo.
todas gemiendo en un mismo rezo. Yo sentí mi cuerpo romperse en dos, una mitad rogaba por silencio, por pureza, por Dios. La otra se entregaba sin resistencia, pronunciando esas lenguas desconocidas como si fueran mías desde siempre. Y cuando mi voz se unió al coro, supe que ya no había vuelta atrás. El convento entero gemía en una sola lengua. No era humano, no era divino, era el idioma del placer eterno. Capítulo 15. El gemido final del convento. La noche de las lenguas no terminó con el amanecer. El sol nunca llegó. El convento quedó suspendido en una penumbra perpetua, como si el tiempo mismo hubiera decidido arrodillarse ante el pacto prohibido que lo mantenía vivo. Nosotras, las hermanas, ya no distinguíamos entre el rezo y el gemido, entre la fe y el deseo. Todo era uno, todo era sombra. Las paredes latían al ritmo de nuestras respiraciones, y el suelo vibraba bajo nuestros cuerpos como un amante gigantesco. Cada rincón del convento gemía con nosotras, amplificando nuestra entrega. El crucifijo ardiente, la Virgen de labios húmedos, el muro que respiraba, todo convergía en un solo clamor. Padre Esteban se situó en el centro del claustro, con los ojos negros y la voz quebrada. Su crucifijo de hierro se derritió entre sus manos, transformándose en una serpiente líquida que se enroscó en su pecho. Abrió la boca, y de él brotó un grito que no era suyo, era el gemido del convento entero, un sonido profundo, húmedo, infinito. Las hermanas caímos de rodillas, presas de convulsiones. Mis marcas ardían como brasas vivas, y sentí como las frases en mi piel se encendían, pronunciándose solas. Stasi perpetuum, pactum aeternum. Mi voz se unió a las demás en un clamor que desgarraba el cielo. Entonces lo vi, el convento se alzaba como un cuerpo, sus muros retorciéndose, sus ventanas gimiendo como bocas abiertas. Era un organismo vivo, alimentado por siglos de oraciones y placeres prohibidos. Y ahora reclamaba su clímax final. El suelo se abrió bajo nuestros pies, revelando un abismo palpitante, un altar hecho de carne oscura y fuego líquido. Las sombras nos empujaban hacia él, no para destruirnos, sino para fundirnos con su gozo eterno. Sor Magdalena me tomó la mano, con lágrimas y deseo en sus ojos. Ya no somos monjas, susurró, somos su himno. Y en ese instante, el convento entero gemió por última vez, un sonido tan profundo que rompió las estrellas en el cielo, tan intenso que borró la línea entre lo divino y lo carnal. Yo no recuerdo más, solo sé que, desde entonces, quien se atreve a acercarse a estas ruinas asegura escuchar, en la medianoche, un eco de placer sagrado que aún vibra en las piedras. El convento no murió, el convento gime todavía. Epílogo. El eco que nunca calla. Dicen que las ruinas del convento son solo piedra muerta, un esqueleto de lo que alguna vez fue sagrado. Pero quienes se han atrevido a pasar una noche entre sus muros cuentan otra historia. Aseguran que, cuando la luna se oculta y el silencio debería reinar, el aire comienza a temblar. Primero es un murmullo suave, como el roce de un rezo lejano. Luego, se convierte en un coro entrecortado, un canto imposible de distinguir entre plegaria y gemido. Las sombras vuelven a aparecer en los muros derruidos, y los visitantes sienten que sus propios cuerpos responden sin querer, un calor repentino, un suspiro ahogado, un temblor en la piel, como si las piedras mismas buscaran prolongar aquel pacto eterno. Nadie ha logrado quedarse hasta el amanecer. Todos huyen antes, jadeando, con la certeza de haber sido tocados por algo que no pertenece ni al cielo ni al infierno. El eco sigue allí, escondido en las grietas, esperando nuevas voces que lo alimenten. Porque el convento no terminó con nosotras. El convento eligió vivir en quien lo escucha. Y si alguna vez entras, recuerda, lo que creas rezar, tal vez sea lo que te haga gemir.